Soy Paulinho Mosca, compositor brasileiro. Hace 15 años comencé a viajar por América Latina. Los brasileros por lo general conocemos muy poco a nuestros vecinos y siempre me ha sorprendido encontrar países muy diversos y muy distintos de lo que imaginaba. Claro, estamos acostumbrados a pensar en Latinoamérica en los términos en que nos la presentan los medios, como una fuente de malas noticias. Cuando la vemos por televisión es porque hubo un terremoto o una crisis política o un caso de corrupción. Inconscientemente, nos hemos ido acostumbrando a la idea de que Latinoamérica es fundamentalmente eso. Eso y nuestro folclore y nuestras tradiciones. Pero hay muchísimo más. Hay una vida cotidiana, hay gente que investiga y crea y que está generando ideas de proyección mundial. Ideas sobre temas enormes, universales, que uno no creería a primera vista que se están abordando en este continente. En Latinoamérica se han inventado y descubierto muchas cosas, pero no solemos pensar en la región como una tierra de invención. Cuando uno empieza a recorrerla, sin embargo, se le presenta completamente distinta a como la pinta la prensa. Ocurre que para contar las buenas noticias hay que investigar más. También me pasó, al viajar por Latinoamérica, que ese ensanchamiento de mi experiencia me hizo sentir ganas de expandir los temas acerca de lo que tratan mis canciones. Ganas de escribir, por ejemplo, sobre los átomos, o sobre la evolución, o sobre las neuronas. Y por eso he querido encontrarme con científicos, artistas y cantautores locales y hacer proyectos de colaboración. Primero oír mucho y después componer. Con el tiempo, he ido perdiendo la inhibición que nos impide ser curiosos públicamente. Me gusta preguntar todo. Quiero ser el sujeto entusiasta y a veces un poquito molesto que entra a la sala, se instala y conversa. Quiero comportarme como si tu casa es mi casa. Viajar es una puerta abierta, en la ventana alguien despierta. Un nuevo día acaba de recomenzar. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan en tu casa. Y cada encuentro empieza por imaginar. Colombia vista de fuera parece el póster de Latinoamérica disfuncional. Una historia de narcotráfico, paramilitares, guerrilla y un doloroso e inconcluso proceso de pacificación. Y sin embargo, ver el país de esa manera impide ver su enorme riqueza cultural, intelectual e histórica. Solamente en Bogotá hay 77 museos. La ciudad tiene una vigorosa red de bibliotecas, algunas de ellas enormes, que le hacen honor a la contribución colombiana al boom literario latinoamericano. En una encuesta mundial de percepción de felicidad, Colombia fue elegido como el país más feliz del mundo, presentando el doble de felicidad percibida que el promedio mundial. Lo que invita a pensar que el asunto es bastante subjetivo, pues visto en términos de violencia y desigualdad, no se trata en absoluto de un escenario idílico. La gente coincide en que es imposible conocer Bogotá. Es como si fueran muchas ideas superpuestas. Pensando en la ciudad en la que estuve solo una vez, me acuerdo de una frase de una novela de García Márquez. Siento que la conozco menos cuanto más la conozco. La frase se refiere a un personaje, pero creo que podría aplicarse perfectamente a Bogotá.
Como sea, lo cierto es que es una ciudad de contrastes. Sigue habiendo mucha violencia en la ciudad, particularmente de la que es menos visible, la violencia doméstica. A veces justamente la manera de afrontar temas tan dolorosos es mirarlos de frente, arrojar luz sobre ellos. Y esta visita a Bogotá tendrá como tema central la luz. Voy a reencontrarme con Andrea Echeverri. Se trata de una compositora que es siempre personal, difícil de encasillar en un estilo. Siempre está un paso más allá del lugar donde uno espera encontrarla. Hizo en su carrera muchos giros inesperados para ser siempre fiel a lo que cree y quiere. Toca muchos instrumentos y es artista visual. A veces pienso que para el arte no puede haber reglas, Sí. ¿no? Entonces tú no puedes decir, ok, todas las canciones tienen que ser constructivas, positivas, luminosas. No. Ahí ya cagamos. Pero luego, cuando empiezas a ver la cantidad de cosas horribles que hacen, entonces como que, ¿no? Voy entre que hay reglas, no hay reglas. Y también uno va cambiando mucho, ¿no? Hay momentos en que te sientes súper luminoso y que sientes que de verdad tu trabajo puede hacer una diferencia, puede como, qué sé yo. Pero luego también uno mismo se siente como en una crisis y vale también reflejar eso. ¿Te sientes que tus canciones y bueno, tu actitud, tu cerámica, tiene algo de Bogotá? De Bogotá tienen todo, tienen de diferentes maneras también, ¿no? Al principio había una cosa como muy directa, como de coger la jerga, como de hablar de los lugares, porque pasa a veces que los latinoamericanos, todas nuestras referencias son a lugares extraños, a otros idiomas, a otras maneras. Entonces, pues acá todos queremos ser, si no gringos, por lo menos argentinos, ¿no? Entonces era una cosa de ser colombiano y de decir las palabras de acá. De la guerra no puedo dejar de hablar porque estamos en un momento tenaz, ¿no? Llevamos más de 50 años en guerra, se firmó un acuerdo con las FARC y luego ganó el no. Pero es una ciudad complicada, ¿no? Grandota, pasan muchas cosas, tiene mucha vida cultural, pero también es una ciudad muy desigual. O sea, toda Colombia, ¿no? Es muy desigual. Unos ricos que tienen absolutamente todo y mucha gente que no tiene nada. Esto se pasa en toda Latinoamérica. Todas las ciudades que llego a eso. Es como un espejo una de la otra. Horrible, pero ¿y no seremos los campeones por acá? A mí me pasó desde muy chiquita que tuve que pelear mucho en mi casa, porque mi familia era muy conservadora y pues a mí me gustaba, no sé, usar ropa usada. Quise estudiar arte, entonces dijeron, no, eso es droga, eso ¿cómo va a ser eso? Entonces, pues luchar porque eso es lo que yo quiero hacer. Luego, cuando empecé a estudiar arte, no sé, chicos con pelo largo y aretes llegaban a mi casa y, no, eso es cómo van a entrar acá. Como que todo el tiempo tuve que pelear para poder ejercer este deseo de crear. Me gustan los temas inesperados. Eso es lo más difícil, como encontrar un tema que valga la pena ser abordado. Porque pienso que para escribir una canción de amor buena, después de todas las que hay, tiene que ser demasiado genial. Entonces opto por irme por lugares más inesperados. Pues yo tengo como mis temitas que me acompañan y se pueden hacer así como búsquedas arqueológicas en las canciones, como el papel de la mujer. Ahí lo puedes escarbar. Por allá, no sé, como una canción que se llamaba La culpable o una que se llamaba Nada que ver, lo absurdo del romanticismo, de todas estas nociones. Como que hay temas que casi que en todos los discos hay algo que hable de eso.
A mí me criaron como yendo a misa y todo. Entonces yo fui católica, apostólica, romana, todo eso. Así decía mi abuelita, yo soy católica, apostólica, romana. Entonces como que esa es una de las primeras decepciones que tienes, ¿no? Como la iglesia, como pues los curas que se meten con los niños. O sea, eso es una gran decepción. Porque en algún momento de la infancia yo recuerdo como sentir cosas, ¿no? Y en la primera comunión y una cosa así bonita. Y luego, bueno, gran decepción. Como que todas las ideas así románticas que tienes, pues finalmente caen en algún lugar y toca construir algo cambiante, ¿no? Orgánico y complejo. Mi compañero de Aterciopelados se llama Héctor y es buenísimo porque él es muy diferente a mí y él es todo súper optimista, ecología total, y él sí va a las marchas y él es vegetariano y él está súper convencido de que los seres humanos cada vez tenemos que ser mejores y que nuestro canto es semilla. Es súper bonito. El asunto es súper bonito y yo me hago cómplice, pero tengo mis dudas y pienso que eso mismo también le aporta al discurso, porque si no sería una vaina súper aburrida, súper... Hay momentos críticos de la vida que uno está muy enfocado en levantarse por las mañanas y hacerlo con ganas de algo, porque a veces no dan ganas de levantarse. Y yo en el barro y en la música encuentro esas razones y esas ganas para levantarme por la mañana. Uf, eso pinta la vida de otro color. Me tomo un antiguo tranvía turístico por las calles de Bogotá. Me encanta el recorrido. Veo el paisaje deslizarse frente a mis ojos como una larga sucesión de formas y colores. Como siempre, mi primera reacción es fotografiar. Es gracioso. Me propuse hacer un capítulo sobre la luz, aunque me cueste definir qué es. Creo que es algo que nos cuesta a todos. Pero aunque no sepamos definirla, hemos aprendido de algún modo a domarla. La hacemos imprimirse, rebotar, hundirse en la materia, iluminar y señalar cosas. Aclaramos y oscurecemos, encendemos y apagamos. Hacemos fotos, películas, señales de semáforo, murales multicolores. Espero que esta semana me ayude a sentirme algo más que un usuario. Me ha dado mucho y le debo por lo menos haberle dedicado unos días a conocerla mejor. Con Andrea vamos a conocer a Miguel Cárdenas. Se trata de un pintor y escultor que integra y contrapone la idea de lo urbano a la jungla. Conoció la selva desde la mirada del arte, pues primero estudió pintura en Nueva York y después se internó en la selva colombiana. Su arte se refiere a la indisoluble tensión entre los humanos y la naturaleza. Bogotá para mí es tremenda. Es una ciudad llena de contrastes, entonces hay violencia, hay alegría, hay pasión, hay orden, hay caos. Todo eso está palpable. Sales a la calle y apenas cruzas ya el andén lo ves, ¿no? No hay que buscarlo mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, después de haber ido al exterior, ver como el caos y el desorden de Bogotá, que antes me molestaba, ahora como que lo aprecio, veo por qué es importante y por qué la naturaleza que crece así, el pasto que crece como de pronto. Pero es que nomás colores. cuando nos conocemos ahí ya nos distinguimos los bogotanos. Nosotros Sí. somos como seres de montaña y saludamos así. Usted se manda, lo abraza a uno y lo besa. Nosotros poco besos, ¿sí o qué? Sí, hay como más distante, más Despuésito, reservado, sí. Es por el frío. Claro, porque somos Porque es como de un poco tierra retraído, fría, es una ciudad, retraídos, sí. también acostumbrados a un ambiente violento. Sí, Entonces uno hay también pasión. tiene su Sí, reservado. coraza.
En cambio, Sí. su merced es todo tropical. Todo. Sí. Sí, acá es como muy godo, Sí. muy conservador, Sí. muy religioso. Regional, como Sí, casero. las cosas como que se quedan quietas y como para que suceda algo, un cambio es difícil. Yo decía a Andrea que debe ser un poco pesado esta cosa de Pablo Escobar y todo esta... Pero, ¿sabes que hicieron una investigación mundial y Colombia fue elegido ¿Sí? el país más feliz del mundo? Ay, sí, yo leí eso. Ahí está, es realmente una contradicción, porque estamos hablando de un país con 50 años de guerra, de tráfico, de un personaje famoso en todo el mundo por ser el más terrible de todo. Y él es el país más feliz, presenta el doble de la felicidad percibida del promedio del mundo. Pero eso qué será tan También, raro. ¿cómo lo miden? Pero eso El sí tiene que ver con felizómetro. lo que hablábamos también, Exacto. que las condiciones adversas hacen que la gente sea más guerrera. Y pues de todas maneras, como que pasan tantas cosas que cualquier oportunidad de Celebra gozo, de la rumba, felicidad. sí. Por ahí había como un graffiti famoso que era "El mundo se derrumba y nosotros derrumba". Sí. Ah, de rumba. La idea de esta gira de composición es un poco encontrar temas nuevos para hacer canciones y dibujos y combinar cosas, componer ideas, más que cualquier cosa, aprender. Lo que vamos a hacer acá es muy simple y muy complejo al mismo tiempo. Tenemos que estar muy concentrados. Que bueno, vamos a conocer a una científica y cuando ella llegar, te voy a pedir a Andrea para tomar notas, que vamos a hacer la canción inspirada en sus ideas. Y voy a tomar notas también de cosas que ella va a decir y después nos comunicamos. Ahí en estos 2-3 días tenemos que hacer. Y Miguel, que haga sketches también de las cosas que va a escuchar, las ideas, las metáforas. Y vamos ahí en 3 días decidiendo y desenvolviendo un dibujo que va a quedar en mi brazo por toda la vida. ¿Okay? Es una responsabilidad, pero ya estoy acostumbrado con esto y estoy muy enamorado de la idea. La científica se llama Alejandra Valencia y estudia la luz. Vamos a ver lo que es verdaderamente la luz. Yo estudio la luz cuando tenemos un solo fotón o tenemos 2 fotones, muy poquitos niveles de luz. Ahora acá en esta sala hay un montón de fotones, porque tenemos el sol, las lámparas, o sea, están por todos lados. Paradójicamente, en el laboratorio estudiamos la luz, pero con la luz apagada. La vida empezó con la luz. Me recordé del parto de una madre Ay, que claro. da la La luz. luz, sí, claro. Es la primera cosa que nos regala, el primer sentido es la luz. ¿Cómo pensás la luz ahí en las artes visuales? El deseo de todo artista es recrear esa experiencia de estar viendo el mundo, ¿no es cierto? Porque al recrearlo lo entendemos y se vuelve nuestro. En la música sí, el concepto de luz por ahí ha atravesado. Tenemos una canción que se llama Luz Azul. Y hay como esta cosa, digamos, de prender velas en la oscuridad. Me acuerdo por ahí de frases de canciones. Porque sí hay algo de oscuro y de túnel sin salida en este mundo. Entonces como que la imagen de la luz es una cosa esperanzadora, es una cosa como contagiosa también, ¿no? ¿Cómo elegiste la luz? ¿Por qué en la física y en su estudio pensó, mi pasión es la luz? Yo creo que porque con la luz uno puede ver en un experimento, en un montaje experimental, de una manera relativamente sencilla, simple, cosas que tú estás estudiando en tu libro de mecánica cuántica. Las primeras, sí, como hipótesis sobre qué era la luz, pues siempre lo relacionaban con qué era lo que te permitía ver. Estas eran, pues, teorías que tenían, por ejemplo, los griegos. Fue todo un avance, si queremos, haber desligado la luz de la visión. Llega como hasta el 1600, que empieza una discusión un poco más fuerte sobre, ¿qué es la luz? Por ejemplo, había 2 grandes teorías. Una que era liderada por Newton, donde él decía justamente que la luz eran partículas. Y había otro personaje de apellido Huygens que era defensor de una teoría ondulatoria de la luz. Y luego entonces
simplemente hasta a principios de 1800, que aparece un personaje llamado Thomas Young. Él lanzó luz a través de 2 agujeros pequeños y observó en una pantalla qué ocurría después de estos 2 agujeros, y justamente lo que observó fue un patrón de interferencia. Ya fíjense que es como lo que uno a veces va en el carro escuchando el radio, entra a un túnel y se le va la señal y dice, ay, es que hay interferencia. Es algo propio de las ondas. Pues se dijo, oigan, aquí la luz, Newton pudo haber dicho que eran corpúsculos, pero se está comportando como una onda. Y entonces hacia 1800, finales de 1800, digamos que la comunidad científica dice, entendemos la luz, es una onda, tenemos todo un modelo matemático que funciona perfecto, pero lo que ocurre es que a principios de 1900 llega una crisis, y es porque empiezan a hacer unos ciertos experimentos, y estos experimentos no cuadran con el modelo teórico. Y entonces empiezan a aparecer personajes como Planck, Max Planck, que dice, es que acá nos toca redefinir cómo concebimos la energía. La energía ya no puede ser un continuo, tienen que ser cuantos de energía, o sea, paqueticos de energía, como los huevos, o sea, uno no puede tener medio huevo, uno tiene un huevo o 2 huevos o 3 huevos, y estos son los cuantos de energía, y ahí empieza el nacimiento de lo que conocemos como la mecánica cuántica. La comunidad científica actualmente habla de lo que se conoce como la dualidad onda-partícula. ¿Qué es la luz? ¿Una onda o una partícula? ¿No? O sea, es como las 2 cosas. Y eso es como los científicos del siglo XXI entendemos la luz hasta hoy. En el mundo macroscópico, o si quieren usar la palabra clásico, que es el de nuestro día a día, una pelota o pasa por un agujero o pasa por el otro agujero. Cuando estamos en el mundo microscópico, yo puedo estar aquí y allá. Tengo una superposición, justamente la opción de estar en varios lugares al tiempo. Otra de de los fenómenos que aparecen a nivel cuántico es un fenómeno que se conoce como el enredamiento. La idea es que en este enredamiento tengo 2 partículas que de alguna manera ellas interactuaron, y luego yo las puedo separar lo que yo quiera. Puedo llevar una partícula, yo que sé, a Marte, y la otra dejarla acá en la Tierra, y siempre hay relaciones entre ellas, hay correlaciones. Lo que yo le haga a una de esas partículas, la otra se va a enterar. La existencia de este enredamiento pues tiene implicaciones para lo que se llama la localidad, o sea que la naturaleza es no local, porque yo logro hacer algo aquí, pero se me afecta algo allá. Y pues hasta el día de hoy los experimentos nos han demostrado que efectivamente a nivel microscópico la naturaleza es no local. Nosotros en el laboratorio de óptica cuántica en la Universidad de los Andes lo que hacemos es trabajar con la luz. En un bombillo o la cámara que está ahora, las personas están recibiendo un montón de fotones, pero nosotros queremos aprender sobre las características cuánticas de uno de ellos. En particular, nosotros los utilizamos para aprender física fundamental, ciencia básica, o sea, ¿qué es un fotón? Pero desde otro lado también nos interesa ver qué aplicaciones podemos sacar de ellos. Tal vez uno ha escuchado hablar que los computadores hoy en día funcionan pues con los números binarios, o sea, con ceros y unos, y así hacemos toda la computación. Lo que ocurre ahora es que si estamos en estas escalas microscópicas, mi entidad física que yo estoy usando para hacer la computación no es o 0 o 1, sino que es 0 y 1 al tiempo. Imagínense sincronizar los relojes del GPS, no sé, desde la Tierra, ver la composición química de un lugar donde haya sustancias tóxicas, mandar uno de los fotones a donde está la sustancia tóxica y el otro dejarlo acá, en este café. El siglo XX fue el siglo del electrón y pues se desarrolló toda la electrónica,
y pues lo que se espera es que el siglo XXI sea el siglo del fotón, entonces se desarrolle la fotónica. Hay mucho por explorar. Tenemos todo el siglo para ver qué es lo que esta fotónica nos va a permitir. Estaba comentando justo ahora que parte del doctorado se lo debo a Andrea Echeverry, Los Aterciopelados. O sea, ella no sabía, pero hay una canción de Los Aterciopelados que dice: el láser que brilla y te hace poner de rodillas. Ajá. Y entonces, cuando tú trabajas en esta tal óptica cuántica o en cosas de óptica, tú tienes que alinear el bendito láser. Y eso es doloroso, porque literalmente cuando trabajas en un laboratorio estás de rodillas con el láser. De noche, el mar de gente que puebla la ciudad se convierte en un mar de luces. Entendemos cómo se mueven o dónde están quietos, guiándonos por el movimiento de esas luces. La luz es una vez más un indicio de otros procesos que no son luminosos. Me pregunto si a una escala cuántica la luz es una especie de código oculto del lenguaje que narra saltos e intercambios cuánticos. Una especie de retrato luminoso de la forma en que los átomos atraviesan el tiempo. Cada paquete de luz cuenta una pequeña historia. Colombia se ha caracterizado por la música, la literatura, García Márquez. Nos falta todavía bastante trayecto para que nos conozcan, pero la ciencia no ha sido nula en Colombia. Es un tema como que yo diría que en el país no existe este concepto de cultura científica. Al momento que las personas empiezan a cuestionarse, a pensar, de cierta manera puede contribuir a hacer una sociedad un poco mejor democráticamente. De hecho, existe un libro que se llama Física para futuros presidentes. El presidente no va a ser un físico, pero le habla de temáticas que van a ser importantes al momento de decidir qué tipo de energías utilizamos, nucleares, hidroeléctricas, y son temáticas con las que las personas, no solo el presidente, sino luego los ciudadanos en general, pues tienen que sensibilizarse y no decir que son temas que no les incumben a ellos porque son de ciencia. Hay una frase que alguna vez yo leí que había dicho Rutherford, que fue el científico que descubrió el núcleo del átomo. Y él les decía a sus estudiantes, a su equipo de trabajo: muchachos, aquí no hay dinero, así que nos tocó pensar. Puede que las dificultades, si queremos usar esa palabra, económicas, pues te llevan a tener que pensar de otra manera. Pensamos más y logramos hacer pues contribuciones, logramos ahora conversar con estas personas de otros países que en principio tienen mucho más dinero y son los que uno en su cabeza como que tiene el estereotipo de que ellos son los que hacen la ciencia. Hola Miguel, querido. Hola, ¿qué tal, Paulini? Yo estoy acá en el hotel intentando hacer la canción y quería saber si desenvolvió vos algo. Sí, lo seguí trabajando, a ver qué salía, y hice varios ensayos. Y yo creo que ya casi lo tengo. Estaba pensando que me gustó mucho la manera como los científicos hacen el diseño o una ecuación, o cómo pasan algo que es como intangible a una fórmula, a un símbolo para poder hacer las ecuaciones. Entonces quería usar parte de eso cuando ella estaba mostrándonos la ecuación del fotón, del átomo. Eso me pareció, por ahí era la idea, y lo quería usar como parte del tatuaje. Y después se me ocurrió, ¿sabes? Por las mañanas acá en Bogotá, siempre que sale el sol, los pájaros empiezan a cantar durísimo. Cuando sale la luz, los animales siempre como que alguna reacción tienen con la luz, ¿no? Que lo quería incluir en la imagen, ¿no? Entonces la luz y el animal, en este caso un pájaro, se me ocurrió eso. Qué linda, muy buena idea, me tocó. Me recuerdo de un ornitólogo que se llama Olivier Messiaen, y él decía que había un pájaro que se llamaba tordo, que era un pájaro que hacía un canto que él llamaba de canto gratuito.
porque era un canto que se relacionaba con los colores del cielo. Está lindo involucrar el pájaro. Y ahí está la secuencia, qué increíble que he hecho, como para un niño dibujar. Me preparó un esquema perfecto. Con las alas, Ajá. para que después quepa la cola perfecta, después el cuello, sale el pico, y ahí cabe la ola perfecta del ojo, y después está el átomo con el fotón. Sí. El fotón que alcanza un átomo inspirado por un pájaro. Exacto. Qué lindo, la luz como alimento, ¿eh? Alimento, exactamente. Oh, perfecto. Creciendo en una familia de artistas, siempre los vi a ellos dándole una razón de ser al oficio del artista. Cuando existía una idea, había una forma de transformarla en un objeto, en algo, en una imagen. Cuando empecé a estudiar pintura, me pareció que lo más difícil que podría hacer y lo que iba en contra como de todo lo que estaba en ese momento estudiando, porque había mucho conceptualismo en la escuela, era pintar un paisaje. Siempre me ha interesado mucho la selva porque era como una conexión al paisaje colombiano. Nunca había estado, entonces me empezó a picar, tenía que ir a conocerla. Pero los cuadros que hice al principio eran totalmente imaginados de esta selva que quería ir a conocer. Y fui muchas veces al Amazonas después de haber pintado esos cuadros y ahí fue que sí, tuve como pues, el choque de lo que me había imaginado, de un paisaje inventado y el paisaje real. Y fue cuando me di cuenta que no quería pintar un sitio que existiera. El punto intermedio entre lo humano y el paisaje es el animal. El paisaje es el entorno, el animal es como el trampolín para llegar al paisaje. Pensé en la mandíbula agarrando algo, mordiendo, como un gesto muy primario de lo que significa el conocimiento para mí. Estaba pensando otra vez en la charla de la luz. Había un cuadro de Barnett Newman, muy aburrido, pero era un cuadro, era un solo color gigantesco con una línea en la mitad. Y la línea era un haz de luz. Y me acuerdo que él decía que cuando empezó el mundo debió caer un rayo en un charco donde había unos aminoácidos que llevaban ahí mucho tiempo como burbujeando. Y fue a partir de ese rayo, cuando existió la electricidad, que se creó la vida. Entonces el primer signo de vida es la luz, es el rayo. Estamos en un sitio bastante particular en esta ciudad porque es un sitio que me recuerda un poco lo que decía Sigmund Freud, que todas las ciudades tienen como un monumento de algún prócer o algún personaje que ya nadie sabe quién es, pero está ahí en la mitad de la plaza. Todas las ciudades tienen un poco de su monumento del pasado, un vestigio, y la ciudad va creciendo alrededor de esos monumentos y todos nos vamos olvidando un poco de ello, o hay veces lo rescatamos. Entonces acá pasó un poco eso, hay un sitio olvidado de la ciudad que fue rescatado. Originalmente este era un cementerio de carácter popular y en un momento dado la ciudad decidió que se iba a tumbar y fue en ese momento en que unos artistas decidieron volver esto una obra interactiva en la que los artistas intervenían un poco el espacio. La obra es de una artista que se llama Beatriz González, que sacó unas imágenes de una matanza que había habido y es un poco acerca del anonimato, es una obra acerca de la repetición y quizás para mí lo más interesante y lo más importante, por ejemplo, el valor político de una obra como esta es que por fin le hemos dado la importancia a todas las vidas humanas. Creo que ese es como el sentido de este monumento.
Lo interesante del grafiti es que es un lenguaje universal que en casi en todas las ciudades del mundo se ve muy similar. A partir de ese lenguaje, el grafitero ha tratado de construir su propia imagen. Lo que más me interesa, lo que me parece que hay que resaltar es que la cultura del grafiti es una manera de mostrarnos que todavía sigue viva la llama del individuo, que el individuo todavía se valore y que no se pierda eso. La ciudad tiende a hacer que se pierda eso, la guerra tiende a hacer que se pierda eso. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa y cualquier locura, cualquier idea se puede exteriorizar. Puede haber un diálogo acerca de eso, ya no hay tabúes. Los tabúes se han roto, eso es muy importante, es un espacio, el espacio del museo de exhibición se ha vuelto un espacio único para ese tipo de diseminación de ideas. Me gustaría hacer obra que tuviera como primicia el hecho de que la pudiera ver alguien en el futuro, que fuera una obra que estuviera metida en una cápsula espacial, que alguien la viera sin ningún contexto y tuviera que empezar a imaginarse de qué planeta proviene todo esto y qué podría estar diciendo. Una de las cosas que me llama la atención de Bogotá es que en cada espacio que el urbanismo deja libre, crece esa selva que tanto inspira a Miguel Cárdenas. En medio mismo de la ciudad brota la vegetación por todas partes. En uno de esos parches de jungla descubro un paso subterráneo oculto. Allí me encuentro con una muchacha que ensaya una rutina de malabarismo. Se ha refugiado en este túnel porque, según me dice, necesitaba un lugar oscuro en el que sus clavas luminosas pudieran brillar. Como Alejandra Valencia con sus fotones, ella también necesita oscuridad para entender mejor el movimiento de la luz. Curioso que los fotones que ella produce nunca vienen solos, tienen que siempre venir en par. Sí, muy romántico. Para nuestra generación, pensar que dos fotones son como gemelos que cuando hace una cosa en uno, se pasa en el otro instantáneamente, como si fuera exactamente, ¿no? No hay una comunicación entre ellos. Eso era lo más bonito. Digamos, que yo me resisto naturalmente a la canción de amor y eso, pero era súper bonito porque todo lo que hablaba era como de eso, ¿no? Como los fotones en par, sí. El enredamiento, eso era lo más poético y lo más lindo desde el comienzo. Yo no acostumbro a hacer muchas músicas sin compaso ternario. Pum, pa, pa, pum, pa, pa. Y sé que ahora es mi oportunidad de aprender de una vez por todas. ¿Su merced nunca terciario? ¿Nunca un 2, 3? Casi nunca. Siempre 4, 2. Entonces pensé una cosa como en la menor. Sí. Y no sé, la segunda parte no sé, pero una cosa como... Y este le pega, ¿no? Sí, este suena muy bien. Vamos a usarlo. Sí. Creo que podría ser como un mantra con esto. Lo de la onda y la partícula puede ser el comienzo mismo. Sí, soy una onda. Ajá. Sí, y al mismo tiempo partícula, materia, corpúsculo, soy. Ya declarar una cosa que pone todos pensando, ¿qué? A principio, los pone todos en principio de incertidumbre. En principio de incertidumbre. ¿Cómo cantamos? Eso juntos. ¿Todo el tiempo?
o la clásica? Podemos pensar muchas veces. Me gusta cantar todo el tiempo porque somos dos fotones emparejados. Ah, sí. Enredados. Nos conocemos desde el comienzo del todo. Estoy en la vida, estoy en el cielo y el mar. Ella dijo una frase súper bonita. ¿Cuál? Y es, estudiamos la luz con la luz apagada. Ah, sí. Eso es bonito. Esa es muy linda, también quedó en mi mente. Es lindo que para ver la luz en su modo más subatómico necesita tener oscuridad. Me gusta mucho, tenemos que tener eso en la canción. Sabes, Miguel, que me decidí por este dibujo por muchas razones. ¿Sí? Primero que tenemos ahí símbolos de la física, que son lindos, son dibujos. Y me encantó que vos introdujo estos dibujos en tu propio dibujo y elegiste un pájaro muy precolombino. Sí, salió muy precolombino. Y este pájaro que come la luz, como si la luz fuera el alimento Sí. del animal. ¿Hay algo en su obra en lo que busca algo permanente como el tatuaje? ¿Sabes? Cuando nos cuentan que en el pasado hubo como un sitio muy especial con unas obras increíbles, con el coloso de Rhodes, cosas así, ¿no? Desde pequeño iba haciendo los dibujos y ahora veo que ya van saliendo con más, se volvieron algo más específico y quién sabe, de pronto con los años se volverán aún más sencillos y más específicos y ojalá que perduraran, ¿no? Porque cuando estamos criando es como estamos un poco afuera de lo que llamamos de realidad. Me parece que estamos experimentando la sensación de no morir. Puede ser. Paulinho, llegó esto para ti, mira. Sí, Alejandra. Bueno, Paulinho, sé que en este momento te están haciendo un tatuaje. Me parece interesantísimo, pues que en este tatuaje se va a reflejar lo que viene de la ciencia que ha contribuido un artista. En ese tatuaje, cada vez que tú lo veas, ahora que lo están haciendo, justamente está ocurriendo que vas a ver, te vas a acordar de la luz porque los fotones, hay algo distinto de los fotones de donde está tu piel sin ser tatuada. Entonces que lo recuerdes siempre. ¿Listo? ¿Ya terminamos? Mallory, gracias. No, a ti por la confianza. Quedó muy linda. Gracias, amigo. Es extraña la luz. Uno piensa que es la cosa más familiar del mundo. Abre los ojos y está allí. Pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo es que ilumina cosas? ¿Cómo viaja? La luz es una propiedad de todas las cosas. A uno le gustaría tomar la luz en su mano, mirarla fijo y entenderla. También, aunque uno no lo piense, nos gustaría poseerla, pero es la cosa más huidiza del mundo. Si la vemos es porque está viajando, y ni siquiera cuando uno cree que está ahí, es realmente local. Cuando se trata de la luz, estar ahí es casi una figura de lenguaje. Los fotones enredados son siempre dos fotones. Entonces es también una metáfora para nuestras relaciones de pareja, de amistad, de seres humanos, de animales, de seres vivos que están en evolución constante.
Soy una onda y al mismo tiempo partícula materia. La paradoja extrema, soy un misterio y al mismo tiempo respuesta a las preguntas que encuentro en la oscuridad. Soy pequeñita, tan diminuta que soy casi infinita. Mi trabajo es aclarar, son dos fotones que se comportan en par, enredamiento, y suena tan natural que no hay manera de a los dos separar. Si alguna cosa pasa contigo, ya sé, la misma cosa pasa conmigo también, instantáneamente. Cuánta luz en la oscuridad, cuánta luz cuántica. Soy invisible, pero sin mí nadie logra ver el mundo. Mi transparencia es total. Soy arco iris, soy el dibujo del sol en línea recta o desviado hacia vos. Nos conocemos desde el comienzo de todo. Estoy en la vida, estoy en el cielo y el mar. Si es de día, la noche no va a tardar. Mi melodía se esconde en la oscuridad. Busca refugio porque no quiere estallar y no percibe desde su visión mental como la idea de crear esta canción. Es tan luminosa. Cuánta luz en la oscuridad, cuánta luz cuántica. Estudiamos la luz con la luz apagada, arrojamos claridad en la noche más cerrada. Que lo negro de esta historia muta en prisma arcoírico. Y yo me pregunto, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Dónde vos pondría una luz en Bogotá? Y pues la luz que yo más grande pondría sería en el proceso de paz, porque es una oportunidad enorme en una tragedia de más de 50 años. Entonces ahí pondría una gran luz. ¿Puedo te dar un abrazo? ¿Cómo no? Fue muy especial componer contigo. Sí. Estamos juntos. Y recibimos la luz de tu voz. Fue muy luminosa su participación. Te agradezco mucho. ¿Qué aprendí esta semana? Digamos que muchas cosas que yo nunca había visto recibieron unos cuantos fotones nuevos.
Aprendí que uno puede ver toda la vida los efectos de algo sin entender mucho en qué consiste ese algo. Me emociona saber que hay gente haciendo preguntas infinitamente pequeñas para problemas enormes que al final determinan nuestras vidas. Entendí también que la suerte de Latinoamérica se decide, entre otras cosas, arrojando luz sobre aquello que no deseamos ver. No hay un cuadro completo de la realidad si no se toma en consideración aquello que es más oscuro. Para acabar con la violencia, hay que develarla dentro de la partícula más básica de la sociedad, la familia. Queridos, gracias por acompañarme una vez más en este viaje. Ya somos compañeros de ruta, ¿eh? Nos encontraremos en un nuevo rincón de nuestra casa.